Las selvas son restos del paraíso terrenal tras el pecado ecológico de la humanidad. Los ríos, únicas vías naturales de comunicación dentro de la selva virgen, demarcan el territorio tribal. Actualmente el camino más corto es la avioneta. La distancia entre Sepahua y Quiriguetti es de media hora en avioneta y 3 días en canoa, serpenteando por el río Urubamba. No hay carreteras en esta zona de la selva baja de la cuenca del Amazonas. Quiriguetti es una misión de 600 habitantes pertenecientes a la tribu de los Machiguengas. El Machiguenga es fiel a la palabra dada y a sus tradiciones y se caracteriza por su amabilidad y simpatía. Los misioneros dominicos se adentraron en la Amazonía peruana a principios de este siglo. Ellos, poniendo alma, vida y corazón en su misión humanitaria y evangelizadora, supieron ganarse poco a poco a las poblaciones indígenas que nunca habían tenido contacto con otras civilizaciones o que, debido a la explotación a la que les habían sometido los caucheros, se mostraban huidizos y hasta agresivos con los blancos. Hace 34 años que los misioneros dominicos llegaron a Quiriguetti siguiendo el cauce del río Urubamba. ¿De quién es el Tuvieron noticias que en las orillas de este río había agrupaciones de nativos, piros, amahuacas, machiguengas, que estaban prácticamente esclavizados en manos de los caucheros. El misionero usó el río, la única vía de comunicación, no había motores, no había avionetas, en balsa y en canoas, río abajo, buscando al nativo. Llegaron a esta playa, muy probablemente durmieron en ella, y aquí se inició una misión entre los machiguengas. El prototipo de las misiones dominicanas en la selva ha seguido estos pasos. Construcción de una casita de madera para que viva el misionero. Creación de una escuela bilingüe para que los niños puedan relacionarse con otras culturas. Establecimiento de un botiquín de primeros auxilios y, posteriormente, la construcción de una pequeña capilla para atender a la comunidad cristiana que se vaya formando. En 1963, año de la fundación de la misión de Quiriguetti, se creó la primera escuela con una docena de alumnos que los misioneros pudieron reunir después de convencer a los padres de la importancia de que sus hijos estudiasen. En la actualidad, la escuela misional tiene 350 alumnos de infantil, primaria y secundaria, y se ha quedado pequeña. Aquí vienen niños de casi de 10 poblados a estudiar. Incluso vienen niños de cabeceras, el entusiasmo les trae porque quieren aprender más y estos jóvenes y estos niños van a ser promotores del desarrollo de sus comunidades. Alrededor de Quiriguetti tenemos 10 centros, entonces aquí recibimos a todos los jóvenes, niños, no importa protestantes, evangélicos, porque desgraciadamente así está dividido el río, acogemos a todos. E incluso hasta promocionamos a los jóvenes de otras comunidades que no sean católicas para que sean los promotores del desarrollo de sus pueblos, sea como profesores nativos o técnicos nativos. El futuro de los indígenas como personas y como pueblo se está preparando en las escuelas misionales, las únicas que existen en la Baja Amazonía peruana. Niño peruano, ama tu patria, ama tu pueblo, ama tu Dios. Que Dios es bueno porque te ha dado tierra de libre, tierra de amor. Que Dios es bueno porque te ha dado tierra de libre, tierra de amor. Niño peruano se puso el limpio como es el día, como es la luz.
Aplicamos un programa de educación bilingüe intercultural, sobre todo en primaria, para que estos jóvenes y estos niños pues no pierdan su identidad, empiecen a valorar por lo suyo y luego se puedan integrar al contexto nacional. Es muy importante que eduquemos en esa situación porque estas comunidades no van a quedar aisladas, se tienen que integrar a la sociedad nacional, más en estos tiempos que el Perú pues está abierto a la inversión y la selva no queda atrás. Hasta hace unas décadas, los niños indígenas eran vendidos como esclavos a los caucheros y hacendados. Uno de los sistemas de reclutamiento que utilizaban los traficantes de niños era dar muerte a los padres y raptar a sus hijos. Otras veces eran los patronos quienes tomaban como rehenes a los niños hasta que sus padres pagaran las deudas que habían contraído con ellos y que nunca se llegaban a saldar del todo. Los misioneros denunciaron el tráfico de niños enfrentándose a caucheros y patronos. Liberaron a muchos, crearon internados para ellos y los llevaron a sus escuelas. En las escuelas misionales, los niños aprenden a construir y a soñar un mundo nuevo. Tenemos, gracias a Dios, material incluso venido de España, en cuanto a microscopio, algunos implementos, pero nos haría falta un laboratorio para las prácticas. Luego una biblioteca, gracias a Dios también recibimos libros, aportes de España, los tenemos pues muy amontonaditos, encajonados, nos haría falta una biblioteca. Luego también infraestructura para primaria, muchos niños ocupan pues ni medio metro cuadrado. El desayuno escolar forma parte del programa curricular de los colegios misionales y está considerado como asignatura principal, ya que una buena parte de los alumnos llega al colegio con el estómago vacío o con unos tragos de masato, bebida alcohólica extraída de la yuca fermentada. El desayuno a base de leche, galletas o mazamorra, dependiendo de las existencias, tonifica los cuerpos de los niños y despeja sus mentes. Las letras, con un buen vaso de leche, entran mejor. Cáritas del Vicariato de Puerto Maldonado y el Secretariado Selvas Amazónicas de España se ocupan de que los niños puedan desayunar todos los días. Según un mito piro, en la antigüedad existía una tribu de gigantes que se hicieron los dueños de la selva. Las demás tribus, al quedarse sin yuca, maíz y plátanos, se morían de hambre. Cierto día, unos niños piros se adentraron en la selva donde vivían los gigantes en busca de alimentos. Encontraron un árbol cargado de frutas y uno de ellos trepó hasta él. Mientras cogía la fruta, aparecieron los gigantes que atraparon a los niños que estaban en tierra. Los mataron y se los comieron. Desde lo alto, el niño vio cómo los gigantes se escondían en el tronco hueco de un viejo árbol. Se bajó del árbol y fue corriendo al poblado a comunicar la noticia. Los piros más valientes cogieron caucho y se dirigieron al árbol donde se escondían los gigantes. Taparon la entrada con caucho y le prendieron fuego. Todos los gigantes murieron quemados. Para celebrar su muerte, los piros comieron hasta hartarse frutas de los árboles, carnes de aves y monos de la selva de los gigantes. Tomaron semillas y se las llevaron para plantarlas en sus chacras y especies de aves y animales para repoblar su selva. Desde entonces, los piros y machiguengas tienen comida y ya no se mueren de hambre. La mujer machiguenga, con una media de 7 hijos, tiene que luchar mucho para sacar a la familia adelante.
Un matrimonio español que trabajó como voluntario durante varios años en la misión promovió un taller de costura por el que ha pasado más de un centenar de mujeres. El secretariado Selvas Amazónicas les proporcionó 5 máquinas de coser y los misioneros les abastecen de los materiales necesarios para confeccionar los vestidos, aunque según nos dice la responsable del taller, carecen de repuestos para las máquinas y les faltan telas, hilos y botones. El taller de costura está sirviendo de plataforma para la promoción económica, humana y cultural de la mujer machiguenga. Acá, bueno, nosotros estamos haciendo, cortando telas, después cosiendo. Después de coser lo vendemos. Sí, lo vendemos a la gente quien quiere comprar, se lo lleva. Hoy toca Asamblea Popular. Las asambleas están abiertas a todos los miembros de la comunidad, incluidos los niños. Se trata de uno de los momentos más importantes y solemnes de la vida comunitaria. Se pasa lista para contabilizar las altas y bajas producidas en la comunidad. Tras la apertura de la asamblea por el presidente de la comunidad, se pasa a la comunicación de las novedades que se hayan producido, tanto en las familias como en el poblado. La segunda parte de la asamblea se dedica a estudiar los asuntos de interés general. Hoy se plantea el problema del agua de consumo, que al no ser potable hace que toda la población esté afectada por enfermedades gastrointestinales y parasitarias. Nadie tiene prisa y la asamblea puede durar 4 o 5 horas. Claro que hay personas como esta madre que aprovechan el tiempo para otros menesteres. Piojos, paludismo, parasitosis intestinales, bronquitis, neumonías, tuberculosis, UTA, enfermedad parecida a la lepra, leishmaniasis, picaduras de serpiente, raquitismo, tétanos y heridas producidas por machete y caídas están entre las enfermedades más frecuentes que presentan las personas que acuden al centro de salud de la misión. Los profesionales y voluntarios suplen la falta de medios con su entrega personal y sobredosis de cariño. ¿Has entendido lo que te he dicho? A ver, cuéntame. Este chiquito se ha caído cuando estaba en la escuela y ahora ha venido de aquí y le hemos curado y le hemos suturado y ahora ya está, ha cumplido 7 días, ya le hemos sacado su punto y curación, ya basta. Las medicinas llegan de la mano de la solidaridad con cuentagotas y la infraestructura sanitaria del centro es muy deficiente. Su campo de actuación se extiende a una veintena de asentamientos humanos, algunos a una distancia de 5 días de navegación en frágiles canoas por ríos crecidos. Necesitamos urgentemente, eso sí, urgentemente una pequeña sala de operaciones, una pequeña sala quirúrgica, porque estamos muy distantes a Cepagua, que es otro hospital por parte del vicariato. Estamos muy distantes y cualquier cosa de emergencia, sea una cesárea de urgencia, una apendicitis, alguna operación de urgencia, tenemos que evacuarlos de Cepagua. Son más o menos 5 horas por río. Y si se nos presenta en la madrugada de la noche, pues corremos el riesgo de que el paciente se nos muera, porque no tenemos dónde evacuarlo, ¿no? Entonces, eso sí es urgente, una pequeña implementación de sala de operaciones. El misionero es por vocación un todoterreno. En las misiones van de la mano promoción humana, desarrollo social y evangelización. Los indígenas saben que la escuela, el centro de salud, el generador que da unas horas de luz para la conservación de las medicinas y los alimentos para que coman los niños de las escuelas son obra de los misioneros. Mi labor principal es labor social o labor de mantenimiento de todos los equipos que tenemos aquí en las misiones para que pueda funcionar bien la cosa. Porque no solamente es esto, sino el motor de río que necesitamos para ir a navegar por el río.
las refrigeradoras que necesitamos, porque si no la carne se nos estropearía al día siguiente. En fin, todo lo que humanamente hay que hacer acá y que no tenemos. Ustedes allá en las ciudades tienen de todo. Llaman por teléfono enseguida y hoy que venga el fontanero o que venga tal. Aquí no, nosotros. Entonces, esa idea que se tiene del misionero romántica de ir a predicar la palabra de Dios, de eso, sí, es verdad, pero muy paliada, muy tenue, a cambio de una fuerte incidencia social para enseñar a esta gente que no solamente es la palabra de Dios, sino también que es la manutención. Como dato curioso, en el momento que el misionero se establece en un lugar, la noticia corre, como las aguas del río que estamos viendo, río abajo. Y muchos se acercaron a ver. Escucharon por primera vez hablar de Dios, hablar de patria, hablar de Perú, hablar de bandera, hablar el idioma castellano, hablar del valor de su cultura. Y bueno, esa fue la pequeña simiente que poco a poco creció y se ha extendido por el río hasta el día de hoy. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz para las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz para las sombras, iglesia peregrina de Dios. Tenemos que dar gracias a Dios por sus beneficios. Felizmente creo que esta semana ya llovió todo lo que tenía que llover y ya vamos a comenzar, parece, el tiempo de verano. Por eso muchos aprovecharán para terminar sus chacras. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. La fe es la que mueve la vida de los misioneros. Sintiéndose llamados por Dios para ir a países lejanos y ayudar a los hermanos más necesitados, lo dejaron todo y se hicieron pobres entre los pobres. Su vida da razón de su fe y es la que hace que muchos indígenas hayan querido conocer y seguir al Dios que los ha enviado. Sobre los pueblos que están en tinieblas ha brillado una gran luz, luz de un niño frágil que nos hace fuertes, luz de un niño pobre que nos hace ricos. Hace más de un siglo que la selva fue conquistada por los blancos, buscadores de oro y plata y explotadores de madera, caucho, petróleo y gas. Los blancos violaron los secretos de la selva virgen, esquilmando tierras y árboles y explotando a los indígenas. La presencia altruista y comprometida de los misioneros ha servido para reparar la mala imagen de los conquistadores blancos y compensar los desaguisados que han hecho y siguen haciendo. Actualmente está en marcha una nueva conquista de la selva, esta vez capitaneada por comerciantes de productos de las sociedades de consumo.
Dos culturas radicalmente distintas se preparan para el enfrentamiento. Los misioneros temen que la cultura indígena sea la que finalmente pierda la batalla. El misionero pues tiene que entrar en relación con la persona que viva alrededor de él o en el río. Y al encontrarse con estos caucheros, pues tenía que hacer la vista un poco gorda, porque el cauchero era el primero que tenía a lo mejor en su casa 5, 6 u 8 mujeres. El inicio de esta misión fue rescatar a 2 mujeres, hoy día son ancianas. Conocemos también, por ejemplo, a 2 hermanos. Curioso, es una anécdota, es algo hasta gracioso. La mamá sabía que le podían robar a sus hijos, pero quería identificarlos y les cortó la nariz. Y hoy día los vemos en esta población a 2 hermanos casi idénticos y los 2 sin nariz, porque su mamá se la cortó pensando que aunque me lo lleven lejos y aunque me lo robe el cauchero, yo los voy a identificar un día. Hoy día eso ha desaparecido, felizmente, y creo que esas barreras las ha roto la misión y la presencia del misionero. Aunque acá nosotros nos vemos en inferiores de condiciones, porque ellos saben cómo preparar la yuca, cómo saber preparar el plátano, cómo hacen las chacras, lo mínimo que ellos necesitan, ellos lo saben hacer. Pero están ahora en una etapa de evolución, de cambio, donde la gente de fuera ya está viniendo, donde hay petroleras, donde hay cantidad de gente que está viniendo. Entonces ellos se ven en un mundo que no pueden apreciar, en un mundo que no entienden. A través de esta nuestra labor social intentamos de alguna manera prepararles para que ese mundo no les caiga encima y les aplane. La selva, veis que no hay carreteras, nuestra carretera es el río. Pero tenemos que preguntarnos con quién nos comunica el río. Y en muchos kilómetros a la redonda no tenemos ni una ciudad, ni una población numerosa, ni un lugar de abastecimiento. Entonces el misionero pensó desde un principio que el aeropuerto era como el cordón umbilical. Era la vinculación con el mundo exterior, las emergencias, la medicina, material escolar, los víveres, la correspondencia. Y creo que hoy día casi todos nuestros puestos de misión tienen un aeropuerto y en algunos lugares los estamos construyendo precisamente para eso, para vincularnos con este mundo de la rapidez. Gracias al aeropuerto, bueno, un misionero puede atender 8, 6, 5 poblados, lo que significan 5 días de canoa, 10 minutos de vuelo. Víveres, desayuno escolar, que van en una embarcación 5 días, llegan mojados. En una avioneta, en 10 minutos, llegan a la puerta de la escuela. Eso creo que es un gran adelanto. Si prescindiéramos del avión, regresaríamos casi a las cuevas de Altamira. El servicio que presta la de Esperanza no tiene religión, no un marco religioso directamente católico, sino a todo aquel que lo necesite. Operamos en Satipo, nuestra base central, y de ahí a todas las comunidades nativas alejadas, haciendo el traslado de su café, de sus productos y metiendo sus necesidades primarias. Al margen de esto, lo básico es meter, sobre todo en la parte humanitaria, que es llevar a los profesores, sacarlos, meter los equipos de salud, los programas de vacunación y las brigadas de salud, que se ven imposibilitadas de cruzar montañas y montañas a pie o con carro que no se puede llegar. Entonces, para eso está este avioncito. Y las emergencias médicas, que muchas vidas hemos salvado con este avión, muchas. Este avión lleva el cielo ganado. Y bueno, esperemos que los que lo manejan también.
Desde que en 1968 el fenómeno terrorista comenzara a convertirse en uno de los grandes problemas de Euskadi, la Iglesia vasca y muchos de sus miembros han tomado posturas en pro de la paz y de la reconciliación. Actualmente son muchos los que aún siguen luchando, desde su condición de creyentes, porque la violencia pase a ser un mal recuerdo. El reportaje que Pueblo de Dios presentará la semana próxima recoge varias experiencias y testimonios de cristianos que trabajan por la paz en el mismo corazón del País Vasco. Lleva por título Instrumento de Paz.